Muchas gracias. Gracias, Jaime, por invitarme a la presentación de esta nueva presentación o en ocasión de la distinción que ha recibido en la legislatura tu libro. Yo quiero empezar con algo distinto, después voy a hablar del libro y del autor, pero permítanme una satisfacción personal de compartir algo de Amaya con ustedes. Y en este lugar, por el carácter transitivo de la regla aristotélica, Mario Abel Amaya tenía una poesía en su escritorio, mi amiga Gabriela González Gas le fotocopió la poesía, yo le fotocopié la poesía a Gabriela González Gas y tuve esa poesía toda la vida que tuve un escritorio con vidrio. Después la modernidad me hizo tener escritorios de fórmica y tengo la poesía en otro lado. Pero permítame compartirles esto porque en la gente sensible como Mario Abel Amaya, la política, la poesía y los valores iban todos juntos y quiero compartir con ustedes algo que era de su preferencia, que son los Estatutos del Hombre de Tiago de Melo en la traducción de Pablo Neruda. Artículo primero. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Artículo 2. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Artículo 3. Queda decretado que, a partir de este instante, habrá girasoles en todas las ventanas, que los girasoles tendrán derecho a abrirse dentro de la sombra y que las ventanas deben permanecer el día entero abiertas para el verde donde crece la esperanza. Artículo 4. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo, el hombre confiará en el hombre como un niño confía en otro niño. Artículo 5. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Artículo 6. Queda establecida durante 10 siglos la práctica soñada por el profeta Isaías, y el lobo y el cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora. Artículo 7. Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad, y la alegría será una bandera generosa para siempre enarbolada en el alma del pueblo. Artículo 8. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua quien da a la planta el milagro de la flor. Artículo 9. Queda permitido que el pan de cada día tenga en el hombre la señal de su sudor, pero sobre todo tenga siempre el caliente sabor de la ternura. Artículo 10. Queda permitido a cualquier persona, a cualquier hora de la vida, el uso de traje blanco. Artículo 11. Queda decretado por definición que el hombre es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Artículo 12. Decrétase que nada estará obligado ni prohibido. Todo será permitido, inclusive jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Solo una cosa queda prohibida: amar sin amor. Artículo 13. Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras. Expulsado del gran baúl del miedo, el dinero se transformará en la espada fraternal para defender el derecho de cantar
y la fiesta del día que llegó. Artículo final: queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de este instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego o un río, o como la semilla del trigo, y su morada será siempre el corazón del hombre. Me pareció que esta poesía, que tiene un espíritu de época, pero que tiene el valor permanente de los clásicos, que es su vigencia, era una forma de compartir para que se entendiera cómo era Mario Abel Amaya. Y yo debo confesar que la leo una vez más y me gusta cada vez más. Y yo me emocioné de vuelta. Ahora entonces sí, vamos a hablar del autor y vamos a hablar del libro. No va a ser tan larga como la poesía, mi intervención, pero déjenme, me invitaron, tengo algunas cosas para decir, allá voy. Primero, lo felicito al autor, Jaime. Veo un hilo conductor en algunas cosas que ha hecho Jaime. Elegir a Amaya por un lado, elegirlo a Bravo por el otro. Está eligiendo un perfil de personajes, un perfil de enfrentar las dictaduras, una forma de hacer política. Yo creo que hay un hilo denominador, hay algo, creo intuir, en la personalidad de Jaime, a quien no conozco tanto más que por alguna conversación ocasional, entrevistas, leerlo en el diario, pero hay una inquietud, y en el prólogo, y cuando empieza a dar sus razones y se empiezan a entender por qué elegir una biografía de Mario Abel Amaya, y él da la explicación, y es una explicación que yo comparto y creo que es una enorme contribución, que es que haya una mirada de algunos acontecimientos históricos que vaya por otro lado del relato dominante que ha sido tan manipulador. Este asunto de esta batalla por ostentar el monopolio de la lucha, la pelea y de las víctimas de un sector de la política argentina, me parece que requiere, por lo menos, que existan miradas de otras cosas que sucedieron. Y ahí sí, como soy un poco más grande, decía Sergio que cuando yo era presidente del Consejo Deliberante acá en el año 1983 y tenía 29 años, me costaba mucho encontrar a alguien menor que yo, mayor que yo. Ahora me cuesta mucho encontrar a alguien menor que yo. Las cosas han cambiado. Pero esta idea de que hago la referencia a la edad porque yo viví en esa época, lo vi a Mario Abel Amaya, muchas de las cosas que están tan bien escritas, hay temas de época que están sintetizados muy bien, y los testimonios son testimonios verdaderos. Yo quiero primero que nada decir, yo soy testigo de las cosas que cuenta Jaime en el libro, son verdaderas. Acá no hay cuentos, de algunas me enteré, pero estas cosas sucedieron, doy fe de la mayoría de ellas. Algunas me enteré leyendo el libro, pero la mayoría las conocía, las conozco, y son relatos fidedignos de sus fuentes. Es una buena investigación y me parece que contribuye mucho a que se esclarezcan algunas cosas. Y me parece que es un libro necesario, porque rescata valores importantes. Yo diría, el perfil, yo a Mario no lo conocí tanto, estuve cerca, estuve en reuniones en la facultad, él era titular de una cátedra, yo era dirigente de la Franja Morada, nosotros le mandábamos alumnos a, digamos, no vamos a decir que en el año 73 había mucha libertad académica, libertad de cátedra, porque había libertad de cátedra, pero había habido, así como había habido persecución antes, cuando llega a la JP, a la facultad, también hace persecución. No era un modelito, pero nosotros habíamos logrado varias cátedras, y Mario tenía la cátedra de Introducción al Derecho, y nosotros en la mesa de la Franja Morada
a las cátedras de Amaya. Marcelo Stubble también era profesor. Había varias cátedras de dirigentes radicales que nosotros inducíamos a los estudiantes con la teoría de la libertad de cátedra a que asistieran. Entonces teníamos una relación con la... Y más, mi amiga Gabriela González Gas, que era compañera de militancia y muy querida amiga, era auxiliar de la cátedra de Amaya, entonces más razones para llevar. Entonces había un trato, en la casa de Gabriela paraba mucho Amaya y yo iba de visita, en reuniones, en el Pato Juan, que se ha hecho referencia, actos, pero digamos que veo acá las hijas de Daniel González, que trabajó con él, que era su amigo. Daniel me llamó un día y me dijo, che, hay que llevar a la mamá de Amaya a la cárcel de Devoto a ver y el único que tenía auto era yo, y la llevé, y la llevé a la madre. Veo a las hijas de Daniel. Daniel sí tenía un trato. Yo no tuve eso. Pero de conocerlo, de saber su trayectoria y de repensar en el personaje a partir del libro, quiero destacar dos valores que a mi juicio son muy importantes en política, y sobre todo en la política de hoy, donde hay tanto ego, donde hay tanta superficialidad, donde hay tanta impronta de proyecto personal por encima de los proyectos colectivos. A mí me parece que Mario Abel Amaya tenía como condición esencial de la política el valor de la humildad. Era un hombre que ejercía la humildad, era un hombre humilde, humilde en términos filosóficos, no en términos de su riqueza personal, espiritual, etc. Era un hombre de convicciones, era un hombre de firmes convicciones, y las firmes convicciones que tenía son las que llevaron a tomar la opción que tomó desde muy joven por acercarse al radicalismo, a la reforma universitaria, a toda la trayectoria que ustedes han leído en el libro, y si no la leyeron, léanlo porque realmente está muy interesante. Y hay temas de época que están muy bien tratados, así sintéticamente, pero muy bien conceptualmente tratados. Yo creo que de alguna forma, cuando uno se pone a escribir algo, escribe para procurar entender, y la escritura le va dando mayor entendimiento. Y creo que se nota en el libro que Jaime fue entendiendo muchas cosas y las describe muy bien. Procesos como lo que pasaba en la CGT de los argentinos, Tosco, las razones por las cuales sectores progresistas del radicalismo se sentían cómodos con la CGT de los argentinos y no cómodos con la CGT que había volteado al gobierno de Ilia. La relación de Tosco, digamos, cómo aparece la relación entre Tosco y Amaya, cómo termina Hipólito Soler Irigoyen siendo su abogado y Mario su apoderado, y a partir de ahí se genera una relación de respeto, que inclusive llega hasta la posibilidad de armar algunas propuestas políticas que yo no compartía en su momento, ni sigo compartiendo ahora, pero que formaban parte de la dinámica de la época, pero está muy bien descrito. Y lo que me parece que yo no lo tenía tan presente, yo tenía un poco la idea que expresó, y con la mejor buena fe, y para que hagamos una cosa de que nos escuchamos, de Sergio. Sergio no mencionó a Mario, mencionó a Chiche y López y a otros que terminaron siendo diputados por el fenómeno del alfonsinismo. Yo creo que el caso de Amaya fue al revés. Y lo describe muy bien en el libro Jaime, porque la militancia de la presencia en la masacre de Teleu, que la escribe muy bien y la escribe muy bien, generó un fenómeno que yo advierto con la lectura del libro, y lo constato porque me hizo conversar con alguna gente en la lectura del libro, que es esa cosa que pasó en el pueblo de Trelew a partir de la masacre de la cárcel de Rauso, que generó una solidaridad, no un compromiso ni con la violencia, pero una solidaridad con la persecución de los encarcelados y con el perfil personal de Mario ejerciendo la profesión, que hizo de Mario un abogado de estudio chico, de pocos asuntos, de poco dinero, de mucha vocación profesional. Lo hizo un personaje que a un Alfonsín, que en aquel momento ganó muy pocos lugares, le dio el triunfo en Chubut, por el perfil y el reconocimiento que la comunidad de Trelew había tenido. Y eso va surgiendo de la lectura del libro de Jaime, y me parece, no es que sea un hallazgo, él encontró una situación, la describe muy bien, y para mí, me encuentro, yo era de los que pensábamos que todos éramos diputados o concejales porque Alfonsín había sacado un montón de votos. Y la mayoría de eso, pero había otros, como el caso de Mario de la Maya,
que habían tenido un crecimiento y reconocimiento en su comunidad en función de cómo ejercieron su militancia y su lucha contra la dictadura. El papel de la AAA, la Universidad de Otalegano Ivanisevic, Santucho y su relación con el radicalismo, cuando le informa, eso lo conozco, eso fue así, cuando le informa la inminencia del golpe. Les aclaro que hoy es 23 de marzo, hace algunos años, a esta hora, nosotros sabíamos lo que iba a pasar. Yo estaba estudiando una materia en la Facultad de Derecho, y como se suponía que mi padre era un dirigente radical conocido, era una casa más segura, había 10 militantes de la Franja estudiando distintas materias en mi casa para estar más seguros, con la radio prendida hasta que apareciera la marcha militar. Eso pasaba, eso se veía venir, tomábamos precauciones, esa noche salimos a escondernos por todos lados a distintos lugares, se habla de ese tema también en otros lugares y otras circunstancias en el libro, la explicación del origen de Setúbal, los contenidos. Nosotros en la Franja Morada y en la Coordinadora de Setúbal éramos partidarios de la liberación nacional y social de la práctica y de la socialización de los medios de producción y cambio. No es que Amaya no era radical. Los radicales de izquierda eran así, digamos, no es que Amaya era un zurdo que le gustaba el ERP y que defendía a los montoneros. Los radicales, progresistas, jóvenes, éramos así. Cuando Amaya hace la ley de vota a favor y hace su discurso a favor, que está en el libro de la resolución de la banca, nosotros programáticamente éramos partidarios no a la Unión Cívica Radical como tal, la coordinadora, los jóvenes, un sector más de izquierda del alfonsinismo, expresábamos eso. Éramos, como somos ahora, recontra radicales, y pensamos eso, digo, porque aparece siempre, y apareció muchos radicales. Mi tío Leopoldo Suárez, un radical conservador de la provincia de Buenos Aires, que era diputado nacional con Amaya, me decía, no le tengo mucha confianza a Amaya, no es muy radical. Me decía, mi tío, a mí en confianza, yo era amigo de Amaya. O sea que, y mi tío era Balbín, y era eso, el radicalismo. Había una mirada recelosa de Amaya, pero Amaya no era un solitario en eso. Había toda una corriente en el radicalismo que expresaba esas ideas. Bueno, no quiero, puse el cronómetro para no tomarme mucho tiempo, y ya me estoy tomando mucho más tiempo que el que habitualmente se toman estas cosas, pero voy a terminar con esta idea de si era radical o no era radical. Y voy a tomar dos líneas del libro de Jaime. Lucio Garzón Maceda, un diputado que con Rojo era el estudio, gente de izquierda, vinculado al ERP algunos, vinculados al Montoneros el otro, el hijo de Diodoro Roca, que también era parte de ese estudio, escribió sobre Amaya. Voy a hacer una cosa provocativa. Voy a encontrar una coincidencia de dos extremos para ver cómo se malentiende, cómo no se entiende conceptualmente al radicalismo o a cualquier fuerza política democrática. Veo ahí un amigo socialista que podría hacer exactamente lo mismo. Como hay cosas que no entienden los militares y que no entienden los guerrilleros. Entonces, Gastón Maceda dice, no tenía mucho de radical, decía Lucio Garzón Maceda. Al recordarlo como amigo de Gustavo Roca y de buena relación con Tosco, los militares creían que era del ERP. No estaban en condiciones de entender ni querían entender otra cosa. No estaban conceptualmente capacitados para lo que con toda claridad había dicho Amaya, en lo que Abel, con lo que Jaime dice que es su línea más clara, que es la que dice, no estamos para matar por nuestras ideas, pero sí para morir por ellas. Esta es una diferencia conceptual fundamental entre quien decide la lucha armada y quien quiere defender a los que luchan contra una dictadura al margen de las diferencias que tengan y lo que piensan. Y también entiende esto Tosco cuando dice de su abogado, el doctor Amaya puede sintetizarse en la palabra solidaridad por encima de las diferencias. Tosco entiende que hay diferencias y que un radical puede defender a una persona de izquierda. En el caso de Tosco no estaba relacionado con la guerrilla,
tenía relaciones políticas, como el propio tenía Maya, y como teníamos muchos de nosotros, conversaciones con sectores de la resistencia contra la dictadura, convivíamos en la calle, en las manifestaciones, en muchos lugares, pero me parece que esta incomprensión de los militares y los guerrilleros para entender cómo una persona democrática puede defender a otro que no piensa lo mismo, y es más, no solamente tener una concepción de defensa de los derechos humanos, sino una convicción acerca de cómo se ejerce la profesión de abogado, cómo quien defiende a un cliente no está comprometido con la actividad del cliente, sino que está comprometido con el ejercicio del derecho, con que se cumpla el Estado de Derecho. Digamos. Eso no lo pudieron entender jamás, y por eso, de alguna forma, ha quedado medio cuestionado en algunos lugares cómo habría sido este Mario Belamaya. Yo creo que esa pregunta de cómo había sido este Mario Belamaya y cuál fue la línea que funcionó en esa época, el libro de Jaime la responde con absoluta claridad, con fácil lectura. Recomiendo que no se lo pierdan, se lee rápido, se lee fácil y es muy bueno. Muchas gracias.